Muy buenos días a todos, bienvenidos a la Universidad de La Salle. Un cordial saludo de los directivos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la universidad. El día de hoy vamos a compartir con ustedes este webinar que se titula Del campo a la mesa, asegure la calidad de los alimentos que consume. Tenemos como expertos panelistas a la doctora Berta Patricia Castro. Ella es médica veterinaria de la Universidad de La Salle con una amplia experiencia en el sector cárnico, y nos acompaña el doctor Carlos Alberto Silva Díaz. Él es zootecnista de la Universidad de La Salle y con una amplia experiencia en el sector lácteo. A los panelistas muchísimas gracias, y a cada una de las personas que nos acompaña igualmente muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora Berta Patricia. Gracias, doctora Ruth. Muy buenos días a todos. En primer término, agradecerles por la asistencia y por la respuesta a la convocatoria, y obviamente a la Universidad de La Salle por habernos permitido participar de esta reunión. En el caso mío, me ha correspondido, como lo dice la doctora Ruth, tratar el tema de la cadena cárnica en el marco del concepto del campo a la mesa, y con el título de esta actividad, que es asegure la calidad de los alimentos que consume. Como está definido, voy a trabajar y a hablarles un poco de la cadena cárnica, específicamente en los eslabones que hacen referencia a las carnes frescas, teniendo en cuenta que el otro eslabón, que es el tema de derivados cárnicos, obviamente es un poco más amplio, y por temas de tiempo y de capacidad, pues no podríamos poder darle alcance a todo este otro eslabón de la cadena. En primer término, quisiera comentarles y hacer claridad acerca de lo que es la definición de carne, que de acuerdo al Código Alimentario se refiere a todas las partes de un animal que han sido dictaminadas como inocuas y aptas para el consumo humano o que se destinan para tal fin. ¿Qué es lo que buscamos en nuestra mesa? Esto es lo que normalmente las personas que tenemos todavía dentro de nuestra cultura gastronómica, el consumo de carne, esto es lo que buscamos en nuestras mesas. Pero para seguir avanzando y adentrándonos un poco en este tema, considero importante que revisemos un poco las cifras frente al consumo de la carne que existe. En Colombia hemos avanzado en el consumo de la carne, y podemos evidenciar que en la información estadística que se puede encontrar, el consumo de la carne de las especies aviar, bovina y porcina han evolucionado de una manera diferente. Aquí es claro que vemos que el consumo de la carne de pollo ha venido aumentando en unas proporciones bastante interesantes. Asimismo, la carne de porcino también ha venido manteniéndose y mejorando un poco en su consumo, y en tanto que la carne bovina sí se mantiene, digamos que estática en el consumo. En los 2 últimos años podemos evidenciar que para estas 3 especies también ha sido variable el consumo. Para el pollo tenemos el consumo cerca de 35.5 kilos per cápita año en el 2018, en el 2019 35.6, para la bovina el 18.1, en el 2018, en el 2019 18.6, el cerdo es realmente la que ha aumentado un poco más el consumo dentro de los hogares colombianos. En este mismo sentido, es importante mirar las proyecciones a nivel mundial de la demanda frente a este mismo tipo de proteínas. Aquí vemos proteínas animales, vemos que de algunos otros animales se ven unas proyecciones bastante altas, como lo podemos ver aquí en los mariscos comparativamente. Podemos ver el huevo y podemos ver que la carne de pollo sigue en esa tendencia de aumento en el consumo. En cuanto al cerdo, también tiene una tendencia no tan marcada como la del pollo, pero sí en una mejoría del consumo de este tipo de proteína. Vemos que de manera interesante se evidencia
que el consumo de carne bovina y las proyecciones de consumo sí se mantienen un poco más estáticas a nivel mundial. Para seguir trabajando y para poder obtener los temas y las carnes que buscamos en nuestra mesa, es importante poder mirar dos conceptos que se interrelacionan de una manera importante, como lo es el concepto de calidad y el concepto de inocuidad. Vamos a hablar de la calidad de la carne. Está definida como un conjunto de características que pueden estar dentro o fuera, pueden ser implícitas o explícitas de los productos que satisfacen las demandas del consumidor. Esas son las características que el consumidor quiere para cumplir sus expectativas en un producto. Para el tema de la carne podemos hablar que existen una calidad que puede ser objetiva, que la podemos referir en lo que corresponde a las condiciones nutricionales de la misma carne. Y otra que se puede determinar como una calidad subjetiva, que corresponde a unas condiciones como es el olor, la terneza, o sea, lo tierna, lo suave que pueda ser, el sabor de la misma, la jugosidad y su aspecto. Entonces, incluyendo todas estas variables, podemos hablar del concepto de la calidad de la carne, que nos cumpla con los requisitos que tenemos desde lo nutricional y con los que tenemos desde lo de la sabor, de lo que es subjetivo, digamos, frente a las condiciones que está buscando un consumidor. Es así que dentro de la calidad de la carne, obviamente en el aspecto nutricional, tiene gran relevancia y su importancia se deriva de las propiedades nutricionales que ella nos aporta, como son los aminoácidos esenciales, algunos minerales y vitaminas que están en unos grados de biodisponibilidad para el consumidor o para el ser humano importantes. Para acotar que la carne es rica en vitaminas B12 y en hierro, los cuales son unos productos, son unas condiciones nutricionales esenciales y que no se encuentran fácilmente en otros alimentos y que obviamente para dietas que son diferentes a las consumimos carne, para dietas vegetarianas, deberán ellos obviamente buscar el suplemento de este tipo de elementos nutricionales. Como vemos acá, digamos que de una manera general, porque pues existen especificidades dentro de las condiciones proteínicas de los animales, teniendo en cuenta sus condiciones genéticas, su forma de crianza, de alimentación, pero de manera general podemos ver que la proteína tanto de los bovinos o vacunos, de los cerdos y del pollo están muy cercanas, son unas proporciones muy similares. En la grasa vemos de manera llamativa que el pollo y el cerdo, de manera general, lo repito nuevamente, pueden presentar unos niveles de grasa más bajos que el vacuno, y esto de pronto lo podemos atribuir a las posibilidades de crianza, al amplio ejercicio y profundo ejercicio que han hecho las diferentes agremiaciones frente a los manejos genéticos de este tipo de animales. Vamos a seguir trabajando y es importante ver la carne en la mesa o en la mano. Y vamos a trabajar ahora el concepto de inocuidad. El concepto de inocuidad, obviamente, de acuerdo a lo que nos determinan las autoridades internacionales, en resumen es la garantía que un alimento, para este caso la carne, no cause daño ni leve, ni medio, ni grave al consumidor por consumir su alimento de acuerdo con el uso y la preparación para el que está o para el que fue definido. ¿Por qué se hace esta claridad? Porque obviamente no, se debe tener claro por parte del consumidor que los alimentos se deben consumir de acuerdo a las indicaciones que están, de acuerdo a sus proporciones, en sus cantidades necesarias, porque podemos pensar en que puede presentarnos algún daño si le estoy dando unas condiciones de consumo que no son las que están indicadas. Para este caso, entonces, en los temas de inocuidad, es importante tener en cuenta que existen diferentes peligros que pueden ser o encontrarse dentro de
alimentos que consumimos. Para el caso de la carne, vamos a mirar de una manera muy rápida y muy, digámoslo, superficial, un resumen de cuáles pueden ser los peligros. Hablaríamos de una clasificación general y mundial de los peligros, como son los químicos, los biológicos y los físicos. Dentro de los peligros químicos, es ampliamente conocido que los residuos de medicamentos veterinarios se pueden encontrar trazas de los mismos en las partes comestibles de los animales. Obviamente son medicamentos que se deben utilizar durante la crianza de los animales, pero estos deben cumplir con los requisitos de los tiempos de retiro que deban ser exigidos, que son exigidos dependiendo del tipo de producto, depende de la molécula con que se esté trabajando. Por eso es importante, y lo hemos visto hace poco, el año pasado, con unos temas de deportistas de alto rendimiento que pues han tenido algunos problemas y seguramente pueden haberse debido a que no se hayan respetado los tiempos de retiro de algunos medicamentos que en algunos casos son autorizados y se pueden utilizar y en algunos países pues, son autorizados para el mejoramiento de la producción de carne, pero que siempre se debe buscar que se dé cumplimiento a esos tiempos para que no nos puedan, como lo vemos aquí, generar afectaciones y que obviamente los podemos asignar a actividades de la producción primaria. Generalmente los efectos en salud de este tipo de peligros podrán ser crónicos, como por ejemplo la resistencia antimicrobiana, que hoy en día también es un factor que preocupa mucho a la salud humana y los temas de salud pública. Dentro de los peligros biológicos, aquí pues he mencionado algunos de los que podemos considerar más importantes a nivel mundial. Y en muchos de los casos, estos microorganismos, bueno, en el caso de no como la triquinela y la cisticercosis que son parásitos, sino en las partes de microorganismos como la E. coli, el campylobacter, la salmonella y el clostridium, en algunos casos son hospederos naturales y normales de los animales en vivo y a ellos en algunas de sus especies no los afectan, pero a nosotros como seres humanos sí. Entonces, estos deben ser controlados y deben ser prevenidas su presentación ya en los productos finales, en los procesos de beneficio, desposte, desprecio y en todo el resto de los eslabones de la cadena. Por eso es importante y se le asigna, digamos que el origen de su presentación en los productos finales a las malas prácticas de manufactura durante estos eslabones de la cadena. Son los que normalmente presentan, digamos que algunos efectos que podemos considerar agudos, como son diarreas, fiebres, escalofríos, y algunos son tan graves que pueden llegar a conducir a la muerte. Adicionalmente, si tenemos en cuenta que quienes los consumen puedan ser personas que tengan algún tipo de inmunosupresión, pues serán mucho más graves los resultados y los efectos en salud. En cuanto a los físicos, pues aquí doy dos ejemplos que pueden darse en el tema de las carnes, que pueden ser virutas de cuchillas, teniendo en cuenta que hay procesos de cortado durante su elaboración y también corresponderán a malas prácticas de manufactura cuando no se evidencia y no se hace una revisión adecuada del estado y el mantenimiento de todos los elementos que se necesitan para poder obtener y procesar la carne como tal. Aquí unos ejemplos de las E. coli, que muchos tienen unos serotipos que pueden ser bastante peligrosos para el consumidor ser humano. En este orden de ideas y con miras a poder mejorar las condiciones de inocuidad, que son unos requisitos específicos que se tienen por cada país y que asimismo buscan que todos los productos que ingresen a los países cumplan con los requisitos del país de destino en todo el tema de comercio internacional. En Colombia fue necesario la creación del sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, que es un reglamento técnico que obviamente está denominado bajo el decreto 1500, que es, digamos, un decreto ley, y que obviamente estamos todavía en proceso de la implementación del mismo. Este sistema de inspección oficial de carne está conformado por el ICA, que es quien tiene la responsabilidad de desarrollar las actividades de inspección y vigilancia de la producción primaria,
El INVIMA, que tiene la responsabilidad en lo que es el sacrificio o beneficio de los animales, en el desposte y en el acondicionador. ¿Por qué los separo? Porque de acuerdo al sistema comercial de nuestro país, no todos los despostes ni todos los acondicionadores están dentro de los frigoríficos. Entonces, tienen procesos, digamos, consecuentes en la cadena y por eso se hace esta claridad. Y por último, tenemos las secretarías de salud, que son las responsables de hacer la verificación y la vigilancia, la verificación del cumplimiento normativo en los expendios. Entendamos los expendios como los expendios propios de la carne fresca para este caso y los restaurantes. Es así que en la ruta que nos lleva de la granja a la mesa, tenemos los aspectos como la producción primaria, el transporte, el sacrificio, el desposte, el transporte refrigerado, que es un factor supremamente importante y que es uno de los escollos grandes que ha tenido el país para poder darle cumplimiento a la normatividad vigente, y es el tema de cumplir con toda la cadena de frío requerida para darle condiciones de calidad y de inocuidad a la carne, y el expendio. En este punto es importante mencionar que todos estos eslabones de la cadena requieren son factores y áreas para el desarrollo de los médicos veterinarios y zootecnistas en el país y durante todo el desarrollo de la cadena de cárnica. Aquí, teniendo en cuenta, y vale la pena hacer la acotación, que escribió el doctor Luis Pasteur, que todos los médicos veterinarios y zootecnistas conocemos, mencionó y estableció una frase de la cual nos sentimos muy orgullosos los médicos veterinarios, y es que la medicina cura al hombre y la veterinaria cura a la humanidad. En esta infografía que les presento, que es de la OIE, podemos evidenciar que en todos los eslabones de la cadena se encuentran desempeñando actividades los médicos veterinarios y zootecnistas. Obviamente hay unos aspectos específicos frente al tema. Es importante que se tenga en cuenta que estos factores y el ejercicio de la profesión es supremamente importante a nivel de los países, y que en todos los países del mundo es necesario que los médicos veterinarios cumplan con su función en el tema de la vigilancia y el control para obtener carnes y productos alimenticios de origen animal en las condiciones de calidad e inocuidad que corresponden. Ahora bien, ya pasando al tema del consumidor. El consumidor también tiene unas responsabilidades y también debe estar capacitado y debe conocer qué es lo que tiene que buscar en un expendio. El consumidor debe buscar y verificar las condiciones de calidad desde lo sensorial. Vamos a mirar el olor, el color, la textura de la carne que debo adquirir. Y también es posible que él pueda empezar a verificar unas condiciones de buenas prácticas. Claro, no va a ser una vigilancia digamos con el grado de tecnológico o técnico como el que manejan, digamos, los profesionales, pero sí deberían conocer que en un concepto de limpieza, de higiene, debe manejarse la carne. Cuando uno entra a un expendio de carne, no tiene por qué oler, ni tienen que haber olores a rancio, ni olores a descomposición. Debe oler a limpio y a carne fresca. Esos son unos temas que obviamente puede tener y puede aprender el consumidor. Yo siempre he dicho, en el tiempo que he transcurrido y que he vivido en este tema, manejando temas del orden de la carne, desde la vigilancia, desde la producción primaria, que uno tiene que saber y se debe desde las instituciones lograr capacitar al consumidor. Yo pienso, es obviamente una idea y una opinión personal, que en nuestro país nos ha hecho mucha falta el capacitar al consumidor para que sepa, y eso nos ayudaría muchísimo, digo, ayudaría a todos los que estamos en esta cadena, los profesionales, para que se pueda lograr la implementación de la normatividad.
Eso en cuanto a las BPMs, o sea, las buenas prácticas de manufactura, debe verificar que se maneje la refrigeración. Y un tema supremamente importante y que lo puede hacer el consumidor es procurar verificar la procedencia de la carne, de dónde viene. ¿Por qué la procedencia? Porque uno de los problemas grandes que tiene este país es la clandestinidad en los temas de carne. Entonces, cuando los consumidores empiecen a exigir para que se le dé cumplimiento a sus requisitos y a sus necesidades en los temas sanitarios, pues va a ser mucho más fácil. Es importante. Ay, ya me están avisando que se me está acabando el tiempo, me quedan 3 diapositivas, ya termino. Y que sepan los consumidores que existen resoluciones, que debe haber un documento que acompañe la carne cuando sale desde el frigorífico de la planta de beneficio hasta el expendio. Por eso, reitero que el tema es de responsabilidad de todos. Aquí voy a hablar del último eslabón de la cadena, que es la mesa, precisamente, la preparación y el restaurante. ¿Qué pasa? El consumidor también tiene responsabilidades, no solo se le pueden indicar las responsabilidades a los fabricantes, perdón, a los procesadores, sino también nosotros como consumidores, porque finalmente todos somos consumidores. La carne y todos los alimentos deben cumplir con las condiciones de limpieza, debe ser separados los productos cárnicos de otros productos para evitar contaminaciones cruzadas, se debe cocinar en las condiciones adecuadas y sobre todo se debe enfriar y almacenar en frío para terminar de cumplir con los eslabones de la cadena de frío, para evitar casos como el que se nos reporta desde el CDC de Estados Unidos, que cada año 1 de cada 6 personas se enferma por consumir alimentos contaminados. Esta responsabilidad también se la atribuye y la declara el Ministerio de Salud cuando dice que el consumidor, como en la parte final de la cadena, pues tiene responsabilidades. Primero, de almacenar y darle buena manipulación a los alimentos y de denunciar las fallas que pueda evidenciar en cualquiera de las etapas de la cadena. Colombia, pues tenemos el INS, que es el que nos reporta los brotes de ETAs y de enfermedades transmitidas por alimentos y que obviamente en el país pues se encuentran reportadas muchas. Normalmente son por fallos en la cadena de frío en lo que hace referencia a los productos cárnicos. Esto es lo que buscamos nuevamente en nuestra mesa y eso era todo lo que quería contarles. Me disculpan por haberme pasado unos minutos y quedo atenta a sus inquietudes que se manejarán de acuerdo a lo que nos indique la doctora Ruth. Muchas gracias a todos. Doctora Berta, muchísimas gracias. Vamos a darle paso a la presentación del doctor Carlos Silva y al final responderemos las inquietudes. Buenos días para todos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud en esta época en la que se encuentra este mundo. Digamos que muchas gracias a la universidad, a Ruth, por la invitación. Digamos que cuando me invitaron me decían que si podíamos dar una charla sobre el tema de calidad de leche. Pensé en el título y lo que hice fue colocarle algo que hemos trabajado y es constantemente, y es lo que está detrás de un vaso de leche. Así la hemos denominado. Digamos que para empezar, la leche, pues para el Codex es la secreción mamaria normal de animales mamíferos. En este caso, si comparamos el tema, puede ser de cabra o de búfala o de vaca. Cuando vamos viendo que, perdón, cuando vamos observando las diferencias, el tema de la grasa es un tema fundamental y por eso es que el tema de la leche de búfala se utiliza más para el tema de derivados lácteos. Y la otra diferencia importante se puede notar en la lactosa. El tema de la leche de cabra sigue estando por debajo de las otras dos en temas de lactosa.
Estos datos que les estoy presentando son unos datos que se tomaron de un estudio que hicieron en la Universidad de Antioquia y son datos de Colombia, de explotaciones colombianas en diferentes municipios del departamento de Antioquia. Nosotros tenemos en el mercado colombiano, ya metiéndonos en leche de vaca, tenemos dos posibilidades, un tema de mercado formal y un tema de mercado informal. Digamos que para diferentes fuentes, el mercado informal puede ser más del 40%. En este caso, si tuviéramos un mercado, las cifras reales que tenemos son del mercado formal. Para el año de 2020 tenemos en lo corrido hasta abril un promedio más o menos de 8.600.000 o 700.000 litros al día, lo que nos da que la informalidad puede llegar a tener 6.200.000. Esa informalidad empieza desde la recolección y concluye con los alimentos que podemos nosotros estar llevando a la mesa de nuestras familias. Entonces, es importante resaltar que para el caso de la leche la informalidad es muy alta y eso pues tiende a dejar como conclusión que al final tenemos que estar pendientes de qué calidad es la que llevamos a nuestros hogares, no solamente de leches líquidas, sino también de derivados lácteos. La calidad del mercado formal es la que yo les puedo hablar y empieza en la finca. En la finca es importante que nosotros como profesionales sepamos que somos, si no somos los dueños, si somos los asesores, pues tenemos que tener en cuenta estas variables que son la grasa, la proteína, que son importantes y pues tiene un tema, la influencia está en el tema de las razas y el tema nutricional, que pues indirectamente vamos a tener los sólidos totales y la bacteriología o unidades formadoras de colonia, que eso depende de qué tan bien estoy haciendo yo el trabajo en el ordeño. Puedo tener un ordeño mecánico o un ordeño fijo, un ordeño portátil o un ordeño a mano, pero en los tres casos necesitamos hacerlo muy bien para que el tema de unidades formadoras de colonia o bacteriología disminuya. Más adelante vamos a ver cómo influye en la calidad que llevo a mi mesa. Y el tema de calidad sanitaria, que obviamente es todo este tema de enfermedades, es muy importante que nuestro país empiece a entrar en esa dinámica, porque este tema de tratados de libre comercio nos obliga sí o sí a empezar a enfrentarnos contra el mercado internacional y esta es una parte clave para poder hacerlo. El otro eslabón que interviene en el tema de calidad es el transporte. El transporte desde la planta a la finca y volver a las plantas. Ese transporte tiene dos aristas que son, uno, la temperatura. Mucha de nuestra leche en las condiciones topográficas en las que nos encontramos es leche caliente. Entonces, entra la otra variable que es el tiempo que vamos a tener en ese transporte. Ese es otro tema que puede influir en la calidad que nosotros llevamos a la mesa de nuestros productos lácteos. Los factores de la cadena que intervienen al final, pues no solamente son la finca y el transporte, sino también tenemos el tema de la industria y el tema del mercado. Pero digamos que para el tema del precio formal, nosotros como cadena de leche tenemos regulado el mercado formal. Entonces el tema del precio está regulado por los sólidos que cada uno de nosotros producimos en nuestras fincas o la grasa y proteína que cada uno de nosotros producimos. Uno de los problemas que tenemos es que a veces no sabemos ni calcular cuántos gramos de sólidos estamos entregándole al comprador. Y eso es súper importante que nosotros como profesionales del agro lo sepamos, porque al final el mundo no se está moviendo en litros de leche, sino en gramos de sólidos.
inclusive de gramos de sólidos útiles, que serían el tema de la grasa y la proteína. Y todo pues está regulado bajo el marco del decreto 0012, que también regula la calidad sanitaria y las BPGs que podemos llegar a tener. Eso depende de cuántas enfermedades somos libres, y esto solo lo da el ICA. Es muy importante, el certificado viene solamente del ICA. Y ahí va sumando el precio. Después viene el tema de la calidad higiénica, que digamos que son las bacterias, la cantidad de bacterias que podemos tener. Pero aquí hay un tema interesante. Internacionalmente ya prácticamente las legislaciones en el mundo para el tema de leche, el tema de la calidad higiénica como bacteriología, se mide, pero para saber si se compra o no se compra, no para pagar una bonificación. Es decir, en muchos países, el decreto nuestro nos dice que acá solamente estoy mostrando región 1, pero tiene tablas también para trópico bajo. La que está en sombra gris oscura es el 0. O sea, ahí es el 0, ni bonifica ni castiga. Pero ojo, porque a nivel internacional, toda leche que esté por encima de 100.000 litros perdón, 100.000 unidades formadoras de colonia no se compra, no se debe comprar. Entonces nosotros estamos en un proceso que llevamos ya más de 15 años con la 0017 y nada que llegamos a ese 100.000. Y esto es en trópico alto. En trópico bajo, pues la exigencia es más baja. ¿Mm? Y está el tema del transporte, que es un descuento para tener un precio de resolución, que en un ejemplo que les estoy dando, con unos sólidos de 11.9 más o menos, unas dos certificaciones, el tema de estar en más o menos unos 150.000 unidades formadoras de colonia, de cumplir con que mi leche está en 4 más o menos 2 grados, es decir, la tengo que entregar entre 2 y 6 grados para poderme ganar la bonificación del frío, si la leche es fría. Estaría yo con el descuento de transporte más o menos en 1.159. Pero eso, digamos que en este momento en el que está la empresa, la situación del país, pues eso no, digamos que nadie vendería en ese precio. Están más o menos, las leches están más o menos sobre los 1.300 pesos. Lo que quiere decir es que la solución para poder llegar a estos precios de mercado que nos plantea el mercado es de unos 141 pesos. ¿Mm? Entonces, digamos que la resolución tiene al mercado formal regulado en su piso, pero el tema de pago por calidad con la resolución nos regula ese piso, pero no existe un techo, porque este techo pues depende del mercado de leche que tenemos en el país. ¿Mm? Y ese mercado pues viene influido por temas de clima o el tema el tema del dólar o el tema del petróleo, el tema del mercado, cómo se comportan las estacionalidades en Nueva Zelanda. ¿Mm? Ahora, vamos a la calidad en el mercado formal en la industria. Ya cuando hablamos de una industria formal es aquella que al ganadero le está reportando constantemente, como dice la norma, cada 15 días, sus resultados de calidad. La industria formal que utiliza un laboratorio acreditado para tal fin, como lo dice la norma. Pues es una industria que también, aparte de ver qué calidades tiene uno en el tema de finca, también está mirando el tema de cómo va la estabilidad térmica, que la estabilidad térmica va a influir en términos de proteína, qué tan fuerte es esa proteína para resistir todos esos procesos térmicos que vienen. Al igual que en el tema de la carne, los antibióticos son fundamentales, no debe estar libre de antibióticos. En el caso de la leche, esta secreción mamaria es perfecta, entonces todo lo que la vaca se coma o lo que nosotros le apliquemos a la vaca va a estar presente en la leche. Entonces, en ese orden de ideas, el tema de la leche, sí es muy importante que tengamos claro
que todo lo que le demos a la vaca tiene que tener unos tiempos de retiro adecuados, como en el caso de la cadena cárnica. En el tema de los adulterantes, pues obviamente adulterantes no pueden existir. Hay una resolución que es la 4506, que es la resolución de residuos químicos. Esta resolución de residuos químicos nos dice que cada cierto tiempo la industria formada tiene que hacer pruebas para que no hayan en los productos terminados residuos de pesticidas, insecticidas, que pueden llegar porque al lado de mi explotación hay un cultivo de papa y lo están fumigando, entonces por aire puede llegar esa contaminación. Y ya el tema de bacterias está muy ligado al tema de vida útil, ¿sí? Que la vida útil de estos productos está ligado a la cantidad de bacterias que tenemos, porque por más buenas que sean las máquinas que tenga la industria, tienen un porcentaje en el cual no van a ser capaces de retirar esa cantidad de unidades formadoras de colonia, lo cual se traduce en reclamaciones y en clientes insatisfechos y en pérdida de esos clientes. Ahora viene el otro tema, que es el tema del suero, que es el tema que está ahorita de moda con el GMP o el glicomacropéptido, que al final se traduce en un tema de engaño al consumidor, porque uno podría vender una bebida láctea a base de leche con temas de suero, eso no lo prohíbe, la ley no lo prohíbe, pero hay que manifestárselo al consumidor. Y el otro tema que empieza a ponerse de moda es el tema de la grasa vegetal, que la grasa vegetal es algo que se está utilizando para adulterar el tema del producto final que llevamos a casa. Uno de los indicadores claves para poder saber qué calidad de producto yo le llevo a mi familia para que consuma es el precio. Porque si ustedes vieron, si estamos a 1.300 más o menos el precio de leche solo en finca, sin meterle transportes y cosas de esas, ni transformaciones, pues es claro que tener precios de litro de leche en góndolas a 1.600 o 1.700 pesos, pues ya empieza uno a pensar, oiga, ¿qué puede ser esto? ¿Cierto? Vamos a hablar más del tema de calidad enfocado a niveles de bacteriología en las zonas, en las distintas zonas de Colombia. Digamos que en Antioquia hay claramente una cultura de la calidad de leche, porque llevan mucho tiempo en ese tema cultural, y hay otro tema importantísimo y es la red de frío que puede llegar a tener la zona. Y eso se traduce en las unidades formadoras que pueden llegar a tener en promedio, más o menos para el 2019 estuvo en 144.000 unidades formadoras de colonia, y eso se traduce en más o menos unos 36 pesos de bonificaciones voluntarias. Y al final las bonificaciones voluntarias es el seguro que puede tener un ganadero que le venda a una empresa formal, en términos de cuánto me pueden bajar el precio de la leche, o cuánto me pueden llegar a bajar ese precio final. Es importante aclarar nuevamente, en las legislaciones de países se establece, en varios países se establece que ese tema de estar por encima de 100.000 unidades formadoras de colonia no se admite, no se puede comprar una leche. Entonces, a eso tenemos que llegar, pero para llegar a eso hay que trabajar. Muchos dirán, no, eso es imposible. No, eso es posible. Hay muchos ordeños manuales que llegan a tener menos de 100.000 bacterias. Entonces, eso se puede lograr. En la zona del Cesar, aquí entre el 2017 y el 2018 hay un aumento, pero es que llevaban una condición cultural de utilizar temas que no se deben utilizar en la leche, como es el tema de los peróxidos. Entonces, una vez se entra a hablar con el ganadero, empieza a trabajar con la cadena de transporte, se obtienen resultados reales de lo que tiene la zona del Cesar.
y la zona del Cesar, por su condición de clima, por su condición de leche no fría, por el tema de vías, pues puede llegar a tener, inclusive han estado bajando, pero son más o menos 3,5 millones de bacterias con unas bonificaciones de 81 pesos más o menos. Para la zona de Cundinamarca y Boyacá, aquí están todos los actores del mercado, ¿cierto? Pero la zona no tiene la misma cantidad de leche fría que puede tener Antioquia. Entonces, los resultados ya se están acercando a esos resultados internacionales de 100,000 unidades formadoras de colonia. En este año, en los recorridos de este año van en un promedio de 139,000 en fincas, porque un tema distinto es el tema de un intermediario, es un tema de millones de bacterias. Pero las fincas como tal, que es lo que nos interesa, están llegando ya a niveles internacionales. Ahora, ¿qué sucede? Que como están todos los actores, pues el tema de las bonificaciones voluntarias para poder llegar a esas condiciones de mercado, pues son de 171 pesos. Entonces, mire cómo se puede llegar a resentir en el mercado formal la zona de Antioquia con 60 pesos tal vez de diferencia y la zona de Cundinamarca con 171 pesos. Entonces, al final lo que queremos que se lleven hoy es nosotros mismos, con el trabajo que hagamos en las fincas, somos, si le entregamos a una empresa formal claramente, somos los que podemos tener el seguro del precio porque está regulado por la 0017. Y es una ventaja que nosotros como ganaderos tenemos sobre el resto de mercados que no están regulados, mercados pecuarios y agropecuarios. Para el caso del Nariño, allá las condiciones son distintas, son más pequeños, son muy parecidos a la zona del Cesar, pero la diferencia está en el clima. Y mire que el clima empieza a pesar, porque ya ellos están rondando los 500,000 bacterias. Entonces, lo importante es que uno de los indicadores como conclusión para poder saber qué calidad es la que yo le llevo a mi familia en lácteos o en derivados lácteos, un indicador importante sí es el costo. Y otro indicador es la cremosidad. ¿Cuál leche estás comprando? Y si esa leche que estás comprando te deja bigote, quédate tranquilo porque quiere decir que es leche. Y si no es así, tenemos que revisar qué es o de la procedencia de esas leches para poder empezar a comprar leches que sí realmente sean de buena calidad. Eso era lo que teníamos, doctora. Esperamos las preguntas. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Carlos, muchísimas gracias. Claro que sí, muy interesante. Voy a iniciar con las preguntas que le hacen a la doctora Berta, mientras damos tiempo a las preguntas que quieran para el doctor Silva. Doctora Berta, la primera pregunta que le hacen es, ¿qué estrategias se pueden implementar en la producción primaria para garantizar la calidad al final de la cadena? Bueno, pues desde la producción primaria lo fundamental sería, ¿sí me están escuchando, doctora? Sí, señora, perfectamente. Okay. Podríamos trabajar mucho en los aspectos de tratamientos médicos, todo el tema de aplicación de medicamentos y en los temas correspondientes a promotores de crecimiento y tratamientos hormonales. Desde el punto de vista de riesgos químicos, teniendo en cuenta que si no les damos el manejo adecuado, como son los tiempos de retiro, como les decía durante la presentación, podemos encontrar trazas ya como lo dicen al final de la cadena. En los temas correspondientes a microbiológicos, pues como les decía es difícil porque realmente en la mayoría de los casos son hospederos naturales y no le van a hacer daño al animal. Ya en la producción primaria no sería el momento de controlarlos, es más sobre los procesos de beneficio que podemos entrar a tomar medidas.
En los temas de, como les hablaba, triquinosis y parásitos cistícercos, pues obviamente dándole un manejo sanitario adecuado a los animales en la producción, controlando este tipo de parásitos. Ok. La segunda pregunta enuncia, ¿cómo se está realizando el seguimiento en granja con respecto al uso de antibióticos y sus respectivos tiempos de retiro? Grandes productores de proteína animal hacen caso omiso al mismo. Bueno, pues nosotros tenemos que partir de la buena fe de las personas y obviamente sabemos que las grandes productores de proteína animal en algunos casos utilizan medicamentos, pero ellos también están controlados y están hablando de en la producción, digamos, de ciclo cerrado, como sería hablar de aves y porcinos, con los grandes industriales, ellos tienen en su cabeza, en la dirección de todas estas granjas y galpones, médicos veterinarios. Y obviamente el ICA es el encargado de hacer seguimiento a la producción primaria. ¿Qué se ha podido hacer? Se ha trabajado, lo sé porque trabajé muchos años en el INVIMA, todos estos programas y planes de muestreo donde se hace la medición de las moléculas que se pueden encontrar en la proteína y en muchos casos no se encuentran tantos medicamentos como de pronto se podría esperar. Habría que mirar los resultados que presentan las autoridades sanitarias. Pero quienes deben hacer el seguimiento obviamente es en la producción primaria, el ICA, con sus profesionales de inspección y vigilancia. Y posteriormente lo podrá hacer el INVIMA ya haciendo los controles y las mediciones a nivel de productos cárnicos o de carne fresca, porque así es que lo hacen. Lamentablemente en nuestro país no existe como existen en otros países los temas correspondientes a la certificación y validación de profesionales médicos veterinarios, que como sucede por ejemplo en Uruguay, que cuando se puede detectar alguna molécula inadecuada o que no corresponda en la carne, le hacen la trazabilidad hacia atrás y pueden identificar hasta el rastro o digamos la finca de donde se obtuvo esa carne y obviamente le hacen los requerimientos a los médicos veterinarios que son los responsables de esa producción. En nuestro país no existe, sí existen países de alta producción y países que nos llevan ventajas desde lo sanitario. Ok. La misma persona que se identifica como Salúa Sabat pregunta, ¿qué medidas se realizan en el proceso de beneficio? Bueno, pues en el proceso de beneficio existen una serie de medidas que son bastante amplias. Eso ameritaría otro webinar y hasta más largo. Pero fundamentalmente se debe controlar y verificar las condiciones de salud, o sea que cuando se hace la inspección en pie o previa por parte de tanto de los inspectores oficiales como de los médicos veterinarios del frigorífico, puedan emitir y pues oficialmente los médicos veterinarios del INVIMA emiten los conceptos de aptitud del animal en pie para que pueda entrar al sacrificio. O sea, de acuerdo a su inspección, consideran que cumple con las condiciones de salud. Posteriormente, dentro de los procesos de beneficio, también médicos veterinarios verifican que los productos de ese sacrificio cumplan con las condiciones de inocuidad, que los órganos que nosotros consumimos normalmente estén sanos, no presenten alteraciones y que la carne esté igual. Asimismo, durante el proceso se hacen una serie de controles para que ni la carne ni los productos cárnicos alimenticios se contaminen con leche o se contaminen con materia fecal y obviamente ya en los puntos específicos de inspección se cumpla con un punto que es muy importante, que es el denominado tolerancia cero. No es el único, pero digamos que por temas de tiempo hago referencia a él. El punto de tolerancia cero que se implementa en todas las líneas de producción para las especies que hemos mencionado y que han sido objeto de esta conferencia, debe verificarse que los animales y las canales de los animales que han sido beneficiados no queden contaminados con materia fecal. Para el caso de los bovinos y los
porcinos, que no haya contaminación láctea, en el caso de hembras que hayan podido sacrificarse, para evitar contaminaciones y que estas contaminaciones no generen un crecimiento microbiano que a la postre pueda llegar a afectar la salud del consumidor. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Hay otras inquietudes, pero yo sí los invito. En el chat les coloqué el correo de la facultad para que por favor manifiesten sus inquietudes con la idea de darle paso a las preguntas para Carlos. Carlos, a ti te preguntan, ¿está establecido por alguna norma técnica colombiana que en los empaques de la leche se especifiquen las características químicas y biológicas del producto? ¿Cómo hacemos como consumidores, además de la evidencia física y de precio, para saber en qué condiciones se encuentra el producto? Esta es una muy buena pregunta porque al final, Daniela, el tema sí está en que todavía nos falta mucha regulación. Digamos que para poder detectar el GMP todavía no existe en el país un laboratorio acreditado y certificado. Hasta ahora el INVIMA está haciendo algunas pruebas, entonces hay que ir hasta Alemania o España para poder tener esos estudios. Esto es un tema que le compete mucho al tema de la SIC, que es Industria y Comercio, para el tema de verificación de que las etiquetas que se publican en los empaques tenga en los productos la relación adecuada. Pero es una lucha que se está dando en términos de políticos para que se pueda agilizar esas pruebas en el país. Yo le ayudo ahí a Carlos un poquitico, pero porque digamos a nivel del decreto 616, en la parte de etiquetado sí especifica que los productos deben indicarle al consumidor o sea, primero los ingredientes que incluyen como alimento y adicionalmente si tienen adición de lactosuero, deben indicárselo al consumidor para que pueda haber pues una decisión más justa, llamémoslo así. Hay otra pregunta y yo creería que en aras del tiempo la última y dice, bueno, hay dos realmente, pero me parecen las dos muy importantes, se las voy a hacer las dos. La primera dice, ¿qué se está haciendo con relación a micotoxinas y el síndrome urémico hemolítico para carne y leches? Esta pregunta nos las hace Luis Guillermo Sánchez. Y hay otra pregunta que dice, Elkin Gómez dice, doctor Silva, para un pequeño productor le resulta difícil implementar buenas prácticas de ordeño y demás prácticas para poder llegar a una bonificación. ¿Qué estrategias se están manejando para ayudar a aquellos pequeños productores para mejorar su producción y calidad de leche? ¿Por cuál quieren empezar? No sé si la doctora quiere empezar por la ¿De micotoxina? Doctora Berta. Doctora Ruth, qué pena, pero es que no le doy los problemas de audio y no le entendí muy bien la pregunta. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, señora. Preguntan, ¿qué están haciendo con relación a micotoxinas y síndrome urémico hemolítico para carne y leche? Bueno, pues yo la verdad, como ya no pertenezco al INVIMA, de acuerdo a los conocimientos que yo he tenido frente a micotoxinas, no se ha trabajado en mayor tema, porque realmente es un aspecto que afecta mucho el tema del grano. Y nosotros en la mayor proporción de nuestra producción no alimentamos, digamos que por lo menos para bovinos, con granos, sino en grandes pasturas. Para los otras especies que ya son de ciclo cerrado, donde los temas son más confinados, podría revisarse, pero desde mi conocimiento se hacen mediciones de micotoxinas en maíz,
pero que vaya con destino al consumo humano directo. Ejemplo, aflatoxinas en arepas y en estos otros productos. Sí, el INVIMA sé desde hace muchos años, y una gran amiga mía ha trabajado mucho en el tema, pero dirigido al maíz que se utiliza para producción de arepas ya con destino consumo humano directo. Para el consumo animal, la verdad no tengo conocimiento de que se esté trabajando en esos temas. Digamos que en el tema de leche, pues lo digo particularmente por la industria de donde vengo, sí hemos hecho unos monitoreos de micotoxinas, pero los monitoreos son anuales, precisamente por lo que dice la doctora, pero ya es más un tema interno que un tema de legislación, aunque como les citaba en la presentación, pues existe la resolución 4506, pero es más específica a temas de plaguicidas y de moléculas específicas. Y ese a su vez tiene el 2906, si no estoy mal, que es el que le da a uno ya los límites de detección que puede llegar a tener en alimento, cada una de esas moléculas. Eso es lo que tendría para Luis. Y también, digamos, existe resolución a nivel del ICA que legisla frente a las partes por millón que se permiten, digamos, en los alimentos balanceados para animales, digamos, que terminan siendo de consumo. Yo creo que la última sería la que te hacían, Carlos, con respecto a buenas prácticas, y te la repito. Dice, ¿qué estrategias están manejando para ayudar a aquellos pequeños productores para mejorar su producción y calidad de leche? Teniendo en cuenta que, pues, digamos que es una limitante la implementación de buenas prácticas de ordeño. Esta es de Elkin. Bueno, Elkin, mira, la verdad es que yo soy un convencido de que es mucho más fácil tener unas buenas prácticas de ordeño en los ganaderos pequeños porque tienen una condición que no tienen los grandes. Y es que casi que el 90% de esos ganaderos pequeños ellos mismos ordeñan. Y no hay nada más eficiente que el dueño conduciendo su negocio. Entonces, pues este tema es de que el ganadero lo crea, de que el ganadero lo quiera hacer y obviamente pues tendría el acompañamiento pues de entidades como el ICA o su comprador de leche también podría interactuar para poder llegar a tener ese tema de buenas prácticas de ordeño y llegar a tener esa bonificación que da la resolución. Pero definitivamente, si el dueño es el mismo que ordeña, que es el caso de los pequeños, eso es algo que si él quiere se da. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctor Carlos Silva, doctora Berta Patricia Castro, muchísimas gracias por sus ponencias, por acompañarnos, por aceptarnos la invitación desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias. A todos los asistentes un saludo muy cordial y agradecerles pues nuevamente su asistencia. Feliz tarde para todos. Gracias. No, a ustedes muchísimas gracias y ha sido todo un placer.